juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, en Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque ya ha transcurrido un mes
de este año nuevo 2021. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Damos gracias también al Señor por el privilegio que nos da de ser una sola familia y de poder juntos en esta mañana alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarles a que lean o busquen en su Biblia Lamentaciones 3, 22 y 23. Son 2 versículos pequeños, pero que nos dicen mucho de el amor del Señor hacia nosotros. Dice la palabra del Señor: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios fiel para con cada uno de nosotros, Señor, porque no tomas en cuenta nuestras equivocaciones y porque, Señor, nos permites llegar delante de ti a rendir nuestro corazón para que tú lo purifiques, para que tú lo transformes, Señor. En esta mañana queremos reconocer, oh Dios, tu fidelidad cada día en nuestras vidas, cada día en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. Glorificamos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy solo, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Corazón, dígale una vez más. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy solo, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy solo, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar
cada día. La gloria es para nuestro Dios por su fidelidad, por su protección, por su cuidado hacia nosotros. Y en el Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura seré saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Alabemos al Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, y quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma
caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz Que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no me soltarás, dígale. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Veo la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás, Dios, tú nunca me dejarás, Dios, tú nunca
Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nunca nos soltarás, Señor. Nunca, Señor, nos harás a un lado, sino que estarás con nosotros siempre, sea el momento cual sea el que estemos viviendo. Tú nos sostendrás en tu mano, nos llevarás delante de ti, Señor. Nos pondrás, Señor, como ejemplo en los momentos y en los lugares que tú deseas que estemos, Señor. Por eso te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a este domingo 31 de enero de 2021. Se acabó el mes de enero, cuando menos pensamos, pero damos gracias a Dios porque cada día, cada minuto que respiramos es por la gracia de Dios. Queremos darle una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, desde donde quiera que estén y en cualquier horario en que participen de esta transmisión. Les enviamos un saludo muy caluroso en el nombre de Jesucristo y le damos gracias a Dios por su vida. En esta mañana estamos participando de algo muy especial a nivel global. Estamos celebrando el Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial. Es decir, alrededor del mundo, hoy o el domingo pasado, alguno de los domingos de enero, se escoge cualquiera de los domingos de enero para celebrar el Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial. Y nos unimos a esta celebración para compartir con los hermanos de todo el mundo en las diferentes ramas del anabautismo que hay. Y de eso queremos hablar en esta mañana, pero les invito a que nos unamos en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por este día que nos regalas, por permitirnos la vida, la salud, poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias te damos porque es por tu misericordia, por tus planes que estamos aquí. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos hable, nos permita sentir el calor de tu presencia en todo momento, Señor. Oramos, Padre Santo, por nuestros hermanos alrededor del mundo, todos aquellos que confiesan su fe en Jesucristo, pero de manera muy particular por la familia anabautista, que es solamente una parte, Señor, de tu iglesia, pero que nos gozamos hoy en celebrar este día como una fecha especial por lo que representa para la familia anabautista. Ponemos este tiempo en tus manos y rogamos tu dirección
y te damos gracias por toda la iglesia a nivel global. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos apartado este domingo de una manera especial para hacer referencia a este domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial. Pero como seguramente, y siendo este el primer domingo que celebramos de una manera virtual, seguramente habrán personas que nos escuchan en algún lugar y lo primero que se preguntan es ¿y qué significa Anabautista? Y para enfocarnos en el tema de esta mañana, pues quiero que apartamos precisamente de ese término. ¿Qué significa Anabautista? ¿Por qué somos anabautistas? Y para eso, o lo primero que hay que decir es que la palabra Anabautista significa bautizado de nuevo, o bautizado otra vez, o rebautizado, como le quieran decir, bautizado de nuevo. Y hace referencia al bautismo por decisión personal de personas adultas que se empezó a practicar por allá en el siglo XVI, en el contexto de la Reforma Protestante, un bautismo que se empezó a practicar por decisión personal, de tal forma que se desconoció la validez del bautismo infantil que practicaba la iglesia cristiana o católica en ese momento. Se desconoció ese bautismo por cuanto no contaba con una decisión de la persona, porque no estaba en esa facultad. Entonces, una ala, digamos, de los reformadores tomaron la decisión de bautizarse nuevamente, porque decían que el bautismo con el que habían sido bautizados, y entre ellos habían sacerdotes, pues no tenía validez porque no les habían preguntado. Entonces, ajustándose un poquito más a las escrituras, a la narración del Nuevo Testamento y a las prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento, ellos se volvieron a bautizar y por eso les empezaron a decir así a manera de apodo, anabautistas o rebautizados. El primer anabautismo, es decir, la primera persona que, digámoslo así, renunció a ese bautismo que había tenido en su infancia y se volvió a bautizar, y que fue un bautismo que rompió con la tradición de la Iglesia de Roma, que marcó la fractura definitiva de esta iglesia, separándose de la Iglesia de Roma a la que han pertenecido hasta entonces. Ese primer anabautismo fue ministrado por un señor Conrad Grebel y lo hizo en la casa de Félix Manz. Ese bautismo, ese primer anabautismo, fue el 21 de enero de 1525. 21 de enero de 1525. Por esa razón es que en enero, si es posible en 21 o lo más cercano al 21 o cualquier domingo de enero como lo venimos haciendo, celebramos esa fecha como la fecha del, digámoslo así, del nacimiento del movimiento anabautista o de la iglesia anabautista. Esa iglesia después se multiplicó y hoy en día tenemos iglesias de esa corriente anabautista que después pues ha tenido diferentes vertientes, entre los cuales están los menonitas, los hermanos menonitas, la hermandad en Cristo, los hermanos en Cristo y otras que han habido en el transcurso de estos siglos. Pero tenemos representantes en todos los continentes del globo terráqueo. En algunos lugares, en algunos países, hay iglesias mucho más grandes que otras, hay muchas conferencias, muchos grupos adheridos, digamos, al movimiento anabautista en todo el mundo. Y entonces se ha escogido esta fecha o este mes como apropiado para recordar y unirnos alrededor del mundo, los anabautistas, para celebrar el domingo de la fraternidad, es decir, que nos identificamos como hermanos, como una familia de la fe. No como la familia o como los únicos creyentes o los que tienen la verdad
en temas de fe y de Biblia y de teología. No, no, no. Lejos esté de nosotros pensar de esa forma. Pero sí una de las tantas familias que conformamos la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, los discípulos de Jesús. Por eso celebramos el Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial. A propósito, y aprovecho este momento para recordarles que como miembros de ese cuerpo global, hay una entidad que nos aglutina a todas las iglesias anabautistas que se llama el Congreso Mundial Menonita. Congreso Mundial Menonita. Y el Congreso Mundial funciona en diferentes campos y en diferentes divisiones para apoyar a las iglesias anabautistas alrededor del mundo. Y para este tipo de trabajos, por supuesto, siempre tienen que contar con un impulso financiero del que participamos todas las iglesias a nivel mundial. Y la forma de nosotros apoyar el ministerio y el trabajo del Congreso Mundial Menonita es aportando, escuchen bien, aportando $1 al año. Usted dirá, ¿pero eso de qué va a servir? Bueno, somos tantos alrededor del mundo que con $1 al año que aportemos, estamos cumpliendo con nuestro aporte, digamos que con lo mínimo, porque ojalá pudiéramos dar mucho más, pero por lo menos para manifestar nuestra pertenencia a esta familia global, aportamos por miembro $1 al año. Entonces, en esta época de enero, en esta época alrededor del Domingo de la Fraternidad, aprovechamos para animar a cada miembro de la iglesia, a cada persona de la congregación, a apartar ese $1. Por supuesto, traducido en pesos, pues estamos hablando de alrededor de 3.500 o 4.000 pesos que los recolectamos por esta época. Así que les animamos, aprovechando este tiempo, para que usted hoy se decida a aportar ese $1, lo puede enviar o traer o aportar como sea en el transcurso de esta semana, en estos próximos días, y así vamos a recoger todos estos aportes para enviarlos al Congreso Mundial Menonita. Lo empezamos a hacer también en el contexto de la asamblea de iglesia que hicimos en el día de ayer. Estuvimos motivando a los miembros que participaron de la asamblea anual el día de ayer, y desde ayer entonces empezamos a recibir ese $1, que lo hacemos una vez al año. Así que, hablando de ese tema, el Congreso Mundial Menonita, que es aparte que es una entidad, digamos, también es un evento que se realiza cada 6 años. El próximo evento, el próximo Congreso Mundial Menonita va a ser en el año 2022, el año entrante, en Indonesia. Y ya hay un tema, hay un nombre para ese congreso, porque cada congreso tiene un nombre. Y el nombre o tema del Congreso del 2022 es el nombre también que le hemos colocado al Domingo de la Fraternidad Mundial en este día o en este mes. Y el tema es seguir a Jesús juntos, superando las barreras. Un título bastante largo, pero que dice mucho. Y es lo que queremos en esta mañana, mirar qué significa eso y qué tan bíblico es. Seguir a Jesús juntos, superando las barreras. Estamos en un mundo de muchas barreras. ¿Qué significa seguir a Jesús juntos, superando las barreras? Pues para ilustrar, para fundamentar este tema, yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias o que vayamos a nuestras Biblias a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Ese va a ser el texto que vamos
a leer en esta mañana para ver qué nos dice el Nuevo Testamento, qué nos dice esta carta con respecto a seguir a Jesús juntos, superando las barreras. Efesios 2, 11 al 22, que usted va a ver también aquí en la pantalla. Puede leerlo juntamente conmigo en la versión Reina Valera, que comienza así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto dice los versículos 11 y 12. Y antes de continuar con la lectura, como es una lectura un poquito enredada, quiero que lo hagamos con mucha inteligencia. Es evidente por estas palabras que Pablo le está escribiendo a los no judíos, que son los conocidos como gentiles. Porque dice, por tanto, acordaos, les dice a la iglesia de Éfeso, a los gentiles, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a el origen, erais llamados incircuncisos o incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿de quién? Pues de los judíos. Ellos eran los que se circuncidaban, los gentiles no. Y dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Le dice a estos gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, ustedes no eran pueblo de Dios, no eran Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sigue diciendo versículos 13 al 15. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oigan bien, así que le está hablando a gentiles que antes estaban lejos de Cristo, pero que ahora habían conocido a Cristo, y dice, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, es decir, Cristo es nuestra paz. Escuchen bien, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículos 16 al 18 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a detenernos allí hasta este versículo, porque como pueden ver son apenas unos cuantos renglones, unos cuantos versículos, pero hay una cantidad de cosas allí expresadas que uno puede ver como teología muy profunda y muy extraña, y puede que alguno se desconcentre un poco de lo que está diciendo esta carta, y por eso quiero detenerme para invitarles a que resumamos lo que dice aquí. Y permítanme resumirlo mediante algunos títulos, por así decirlo.
todo lo que encontramos en estos versículos nos muestra los siguientes elementos. En primer lugar, Pablo está hablando de dos grupos separados. Vamos a mirar lo que es obvio en el argumento de Pablo. En primer lugar, tenemos que decir que nos está hablando de dos grupos separados. Si usted tiene allí su texto, también su propia Biblia, permítanme mirar algunos versículos, frases solamente, que nos muestra que está hablando de dos grupos separados. Versículo 14 dice ambos pueblos. Versículo 16 vuelve y dice ambos. Versículo 17, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18, los unos y los otros. Son diferentes expresiones que encontramos en estos versículos que nos muestran que Pablo está hablando de dos grupos, de dos pueblos, de dos equipos, de dos bandos, por así decirlo. En segundo lugar, de esos dos bandos o de esos dos grupos, pueblos o gentes, a unos los llama alejados, o por lo menos que habían estado alejados. Así que a uno de estos grupos que son los gentiles, utiliza varios términos que hablan de esos gentiles o de este grupo como un grupo que estaba alejado de Dios. Miren bien, versículo 11 dice, vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión, es decir, eran como de afuera, incircuncisos. Versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos estos términos hablan de ese grupo de los gentiles como un grupo que estaba alejado de Dios. Versículo 13 dice que en otro tiempo estabais lejos. Y el versículo 17 dice, vosotros que estabais lejos. Es una reiteración de la misma idea, y es que de los dos grupos que se está hablando aquí, unos estaban alejados de Dios, alejados de la verdad, alejados de la ciudadanía, alejados de la palabra y de los pactos que Dios había hecho con Israel. Así que de los dos grupos estamos hablando aquí de un grupo que son los alejados, vamos a decir los marginados. Pero el otro grupo lo vamos a llamar los cercanos. ¿Quiénes eran los cercanos? Pues por supuesto el pueblo de Israel. ¿Qué encontramos en estos versículos que nos hablan de Israel como los cercanos? En primer lugar, el versículo 11 dice la llamada circuncisión, refiriéndose a los judíos. Dice, la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden ustedes que los judíos, literalmente, físicamente, se circuncidaban, cortaban el prepucio para ese ritual que ellos tenían como una marca del pacto que tenían con Dios. Por eso dice que era hecha con mano en la carne. Era una circuncisión literal, física en su cuerpo, en su carne. Y esto lo practicaban los judíos que eran los cercanos. Versículo 12 dice, la ciudadanía de Israel, como si dijera, mire, los que tenían la cédula de Israel, los que tenían la visa de Israel, los que eran reconocidos como el pueblo de Dios. Y en el versículo 17 dice, los que estaban cerca. Así que tenemos los cercanos y los lejanos. Dos grupos totalmente separados, distanciados. En cuarto lugar, vamos a ver que entre esos dos pueblos o entre esos dos grupos, según el argumento de Pablo, existe una especie de rivalidad, de choque. Vamos a hablar de la rivalidad, porque Pablo utiliza unos términos que nos permiten referirnos a estos dos grupos como en oposición, en rivalidad. Miren, vamos al resumen. Versículo 14 menciona la pared intermedia de separación. Es decir, entre los dos grupos había una pared intermedia que los separaba.
Eso era muy claro. En el versículo 15 inclusive y en el 16 utiliza la palabra enemistad. Las enemistades, lo dice dos veces, en el versículo 15 y en el versículo 16 vuelve y dice las enemistades. Es decir, que Pablo está presentando a estos dos grupos como totalmente enemistados. Bueno, cuando nosotros miramos la historia de Israel, cuando miramos la forma como los judíos consideraban a los gentiles, podemos ver claramente, especialmente en ese sentido, es decir, de los israelitas hacia los gentiles, una enemistad tan clara que los gentiles eran conocidos como inmundos. Los judíos no se juntaban, no se unían con los gentiles, lo tenían prohibido porque los gentiles eran alejados, eran inmundos, eran considerados indignos. Así que había una enemistad entre estos dos grupos. El pueblo de Dios y los demás afuera. Una barrera de separación, una pared intermedia que los ponía en dos lugares totalmente contrarios y de enemistad. Enemistad significa lo contrario, todo lo contrario a amistad. Eso lo encontramos también. En quinto lugar, el texto nos habla de Cristo. Y vamos a llamar aquí a Cristo el pacificador. Es decir, la situación que está narrando Pablo entre judíos y gentiles es una situación pre-Cristo, es decir, antes de Cristo. Pero cuando viene Cristo, lo podemos llamar por eso el pacificador, de acuerdo al texto. Miremos lo que nos dice el texto con respecto a lo que Cristo hace con estos dos grupos en su condición de pacificador. Miren bien, versículo 13 dice, en Cristo Jesús, y también dice, por la sangre de Cristo. Versículo 14, Él es nuestra paz. Versículo 15, en sí mismo. Versículo 16, mediante la cruz. Versículo 17, y vino y anunció. Y versículo 18, por medio de él. Estamos hablando de todos los versículos, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, donde todos hacen mención a lo que vino a hacer Cristo con respecto a la rivalidad que había, a la separación que había, a la enemistad que había entre estos dos grupos o bandos. Él vino por medio de su sangre a generar paz entre los dos grupos. Él es nuestra paz, dice Pablo de una manera enfática. Pero para eso, Él lo hizo a través de su sacrificio. Por eso dice que por la sangre de Cristo, Él se sacrificó mediante la cruz, dice el versículo 16. Por medio de Él, dice el versículo 18. Es decir, toda la labor de Jesucristo en la cruz tuvo como propósito, o uno de sus propósitos, unir a estos dos grupos, romper esa separación, de tal forma que podemos presentar a Cristo como el gran pacificador entre estos dos pueblos o bandos que está presentando Pablo en estos versículos. En ese orden de ideas, por otro lado, entonces, vamos a mencionar superando las barreras, llegando un poquito al tema de nuestra celebración en el día de hoy, superando las barreras. Pues ese término o esa expresión, superando las barreras, es precisamente lo que nos está narrando Pablo en estos versículos de la carta a los Efesios. Veamos lo que encontramos que nos habla de superar barreras. Versículo 14 dice, de ambos pueblos hizo uno. Noten bien cómo Cristo vino a poner un puente.
entre estos dos pueblos. Y de ambos pueblos, dice claramente, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, no fue un puente, fue que derribó el muro, derribó la pared intermedia que había de separación que los hacía enemigos. Jesucristo vino a derribar esa pared, una pared espiritual, una pared social, una pared familiar, una pared que los ponía como enemigos. Y Cristo vino literalmente a derribar esa pared. El versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades. Crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Qué maravilla! Nosotros estamos muy acostumbrados como cristianos, y sobre todo porque no venimos del contexto del Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo Testamento, donde había tanta conciencia del judío y el gentil. Nosotros venimos a conocer a Cristo ya en un contexto cultural totalmente diferente. Entonces nosotros alcanzamos a mirar a Cristo exclusivamente como el Salvador del mundo, como aquel que vino a reconciliarnos con Dios, como aquel que vino a morir por nuestros pecados y a darnos vida eterna. Pero a veces se nos olvida que Jesucristo también vino a atender relaciones, a derribar muros, a poner puentes de unidad y crear un solo pueblo que cuando dice de los dos y se refiere a judíos y gentiles, pues está incluyendo a toda la humanidad, porque eran los dos grupos, los judíos y el resto. Y Jesús vino a hacer de los dos un solo pueblo, aboliendo en su carne, en su sacrificio, en su sangre, las enemistades, y crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. A eso vino Jesucristo. Pero entonces estamos llegando aquí a la elaboración, a la conformación de un cuerpo. Ya él partió de dos, partió Pablo hablando de dos grupos y termina hablando de uno solo. Miremos los versículos que nos hablan de un solo cuerpo. Versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades, matando en la cruz las enemistades. Él vino a conformar un solo cuerpo. Versículo 17, habla de buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, el evangelio de la paz, el evangelio de las buenas nuevas de reconciliación, no eran solamente para los judíos. Aquí dice claramente, a vosotros que estabais lejos y a vosotros los que están cerca, a los dos les dio el mismo mensaje de paz y de unidad para conformar un solo cuerpo. Y el versículo 18 dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que esa unidad que hizo Dios, que hizo Jesús, generó un solo cuerpo para entrar a una relación con Dios, a un encuentro con el Padre, por un solo camino, dice, por un mismo espíritu al Padre. Así que se conforma el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Ya no se habla ni siquiera aquí de pueblos, de un pueblo y de otro pueblo, sino de un cuerpo, el cuerpo
llamado la iglesia. Con base en esto, leamos lo que termina sucediendo, completando con los versículos 19 al 22. Versículos 19 al 22, después de mirar estos elementos que acabamos de ver, entendemos más claramente lo que significa 19 al 22, que no lo hemos leído todavía. Les invito para que leamos estos versículos, porque él comienza diciendo, así que, como diciendo, en conclusión, después de mirar todo esto, dice, así que, acuérdense que le está hablando a los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos o extraños, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En estos hermosos versículos, Pablo está concluyendo en qué terminó esa unión del cuerpo. Al convertirnos en un cuerpo, judíos y gentiles, en ese cuerpo de Cristo, él dice, ya no sois extranjeros, es decir, ya no se pueden mirar los unos a los otros como extraños, como extranjeros, no, son uno solo. Pero esa unidad tiene algunas características que encontramos en estos versículos. Dice que somos conciudadanos de los santos y dice miembros de la familia de Dios. Es decir, que ese cuerpo es la familia de Dios. Edificados, una característica fundamental aquí, edificados sobre el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles y profetas. Recuerden ustedes que los apóstoles son aquellos que conformaron, que establecieron, que educaron a la iglesia primitiva, los apóstoles. Y los profetas fueron aquellos que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es que la iglesia está sobre la base del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia, apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, debe ser el fundamento de ese cuerpo. Es decir, no es una unidad en vacío, no es simplemente un unirnos porque somos amigos, porque somos seres humanos, no, porque somos de la familia de Dios, fundamentados en la palabra de Dios. Y enfatiza diciendo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesucristo es la base de nuestra fe. Jesucristo es el que da el piso, el fundamento a la iglesia, a esa familia de Dios. Y por eso termina diciendo, en él o en quien todo el edificio, ese edificio llamado la iglesia, bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que ese pueblo, ese cuerpo, ese grupo que quedó consolidado en uno solo, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los colores, conformando una sola iglesia, pero una iglesia que camina en santidad. No es una unidad romántica simplemente, no es una unidad de carácter antropocéntrico o humanista, sino una unidad en santidad. Somos un solo cuerpo en Cristo a nivel global, pero caminando en santidad, es decir, caminando en obediencia al Señor. Y por eso
termina diciendo, en quien vosotros, Efesios, en quien vosotros, gentiles, también sois juntamente edificados, y otro dice, para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que la iglesia, este cuerpo llamado iglesia, se convierte en la morada de Dios. Mora Dios en la iglesia. Así que estamos en esta conclusión encontrando que ese cuerpo que se conformó de los dos pueblos es una unidad, pero también con unas bases sólidas desde el punto de vista, por así decirlo, doctrinal. Y lo repito, somos familia de Dios, tenemos como base el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesucristo es el centro de nuestra fe, somos un templo santo apartado para el Señor y mora el Espíritu Santo en la iglesia. En esas convicciones, como iglesia, somos un solo cuerpo y derribamos superamos todo tipo de barreras para seguir a Jesús juntos. Por eso el título que se ha colocado para este próximo Congreso Mundial y para este día de la Confraternidad Mundial Anabautista es muy pertinente. Seguir a Jesús juntos, superando las barreras. Pero hay que tener cuidado donde ponemos el énfasis. Y el énfasis es seguir a Jesús juntos. Superamos barreras para creer lo mismo, para seguir al mismo Señor, para vivir en esa imitación como discípulos de Jesucristo. Y en ese orden de ideas, nuestra iglesia es una iglesia universal, pero la base es una sola. De todos los colores somos, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todas las culturas, somos un solo cuerpo. Donde quiera que haya el Evangelio de Jesucristo, donde quiera que se predique la palabra de Dios, en cualquier lugar del mundo, con cualquier idioma que se trate, sin importar la cultura o la política, somos un solo cuerpo. Pero lo que nos identifica como un solo cuerpo es que seguimos al mismo Señor Jesucristo y somos guiados por el mismo Espíritu Santo. Y por supuesto, llevamos como luz para el camino la misma palabra de Dios, la Santa Biblia. Que Dios nos permita caminar superando las barreras, buscando siempre lazos de relaciones, de estrechez, de cercanía, de sentirnos una sola familia, sin sacrificar por ello la verdad de la palabra de Dios, la cual debe ser nuestra lámpara, sobre todo en este año que como iglesia hemos llamado ser iglesia o una iglesia ante un mundo en contravía. No podemos dejar que el mundo en contravía arrastre a la iglesia, sino que la iglesia ilumine. ¿Cómo? Siguiendo a Jesús juntos, superando las barreras. Oremos. Señor, te damos gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, por el Evangelio de Jesucristo que nos vino a entregar, un Evangelio de reconciliación, un Evangelio de unidad, un Evangelio de superar barreras, un Evangelio de romper enemistades, un Evangelio de hacer un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia. Señor, ayúdanos para que como iglesia, como ese puñado de hijos tuyos en este lugar del mundo, podamos ser testimonio de unidad, de relaciones sanas, para que aquellos que no te conocen todavía
te puedan llegar a conocer. Oramos, Señor, por la iglesia en esta mañana, especialmente por la iglesia anabautista alrededor del mundo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando a cada congregación, a cada iglesia, a cada líder, a cada miembro de la iglesia, a cada persona que se congrega en nuestras iglesias en todo el mundo, para que podamos ser instrumentos en tus manos para llevar tu evangelio, para convencer de pecado, para traer personas a Cristo a través de la verdad del evangelio, de la palabra de Dios. Señor, no nos dejes caer en la tentación de acomodarnos al mundo. Ayúdanos a superar las barreras y a ser, como le dijiste tú a tus discípulos, pescadores de hombres. Que podamos traer personas nuevas a tus pies para que tu templo, conformado por seres humanos, siga creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Oramos por toda la iglesia a nivel global, la iglesia cristiana, para que todos, superando las barreras, podamos caminar por la misma entrada, por Jesucristo y por tu Espíritu Santo, quien nos guía. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Queremos invitarles muy cordialmente para el próximo miércoles a las 7 de la noche. Tendremos nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando o leyendo el Salmo 119 en ese espacio que hemos llamado Oikodomé, que precisamente tiene que ver con edificación. Así que el miércoles 7 en punto estaremos continuando con este estudio. Por supuesto, les esperamos de hoy en 8 días. Recuerden que ya comenzamos nuestro mes de febrero y vamos a empezar de lleno a hablar acerca de lo que es la iglesia ante un mundo en contravía. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una hermosa semana, un abrazo, un beso para todos y que Dios les bendiga.